Les damos la bienvenida a Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. En esta serie de sesiones nos adentramos en una diversidad de temas sobre los acontecimientos actuales de la realidad guatemalteca. Nuestro objetivo como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Guatemala, es contribuir a la construcción de un pensamiento plural, crítico y constructivo, que nos permita además brindar posibilidades de cambio para nuestro país. En cada una de nuestras sesiones lo que hacemos es reunir a personas expertas, líderes y lideresas comunitarias, académicas y académicos y ciudadanía en general, que esté con el compromiso y la disposición de dialogar de manera abierta. Abordamos temas diversos, desde el ámbito político, económico, cultural, ambiental. Nos interesa ir profundizando en las complejidades que enfrenta la realidad guatemalteca. Únase a cada una de nuestras sesiones mientras exploramos y vamos comprendiendo las miradas y perspectivas y dialogando sobre el presente y el futuro de nuestro país. En Flaxo Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Hola amigos y amigas, bienvenidos al nuevo programa sobre miradas y perspectivas que tenemos hoy el gusto de tener la participación de Fernando López y Francisco Ruiz. Flaxo Guatemala ha iniciado desde hace más o menos un año a trabajar el tema de etnomusicología. Y dentro de este tema pues se ha desarrollado un curso sobre práctica artística. Sobre ese tema hablaremos hoy con nuestros invitados especiales y que son, no hay que dejar de decirlo, expertos en el tema. Para ello les presento a Fernando López, quien es profesor asociado de Flaxo Guatemala, posee una maestría en etnomusicología y un doctorado en práctica artística en la Universidad de Limerick, Irlanda. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. También nos por la invitación, Claudia. Francisco Ruiz, quien fue estudiante de este curso que les mencioné. Él es ingeniero, músico y docente universitario. Él nos compartirá pues, su experiencia vivida dentro de este curso más adelante. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Un placer. Bueno, hablar de etnomusicología y de la investigación de la práctica artística, es decir, es una nueva metodología de investigación, es innovadora en Guatemala, pero no así en otros países, ¿verdad? Por eso es que tenemos ahora a nuestro invitado especial, quien nos dará una breve explicación a qué se refiere y qué temas aborda, digamos. Sí, como no. Bueno, muchísimas gracias. Quiero aprovechar estas líneas iniciales para agradecer la gentileza de la entrevista y tal vez por primera vez para agradecer esta oportunidad de comenzar a compartir estas ideas sobre la metodología actual de la etnomusicología y de la investigación de la práctica artística. Un placer haber sido la persona que tiene esta oportunidad de comenzar a compartirlo en Guatemala. La etnomusicología, particularmente enfocada a procesos de posguerra, aborda, que es prácticamente lo que estamos mediando en estos procesos, es esta nueva intersección entre música y justicia social, particularmente transicional a partir del rol que se comenzó a hacer cada vez más preponderante de las prácticas musicales durante y después de las guerras o de los conflictos armados. Es decir, la etnomusicología desde hace un buen tiempo se expande más allá, digamos, de la concepción tradicional que se tiene, que es la investigación, la recopilación de música de pequeñas comunidades, y comienza a vincularse a cuestiones más globales a nivel social. Entre ellos, pues, las guerras,
las posguerras, la justicia transicional. Eso por un lado. Entonces es una metodología que comienza ya a explorar los comportamientos sonoros, por supuesto, las estructuras sonoras, armónicas, rítmicas de la música en sí misma, pero cómo estas estructuras también son algo que refleja la estructura social. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál es el acercamiento que hay precisamente de una estructura sonora con una estructura social? Esa es entonces la perspectiva actual de la etnomusicología en la cual yo me especialicé. Y esto se vincula a la investigación de la práctica artística, más concretamente a partir de mi rol también como creador, como músico, como cantautor, ¿verdad? Y la investigación de la práctica artística sí, podríamos decir que tiene un surgimiento mucho más reciente, 1980, que comienzan en Finlandia las primeras aproximaciones. Y 10 años más tarde ya se expandía como dentro de este panorama de la investigación en muchas universidades europeas. La investigación de la práctica artística, para tratar de explicarlo muy rápidamente, es la posibilidad que tienen las personas que cultivan una práctica estética, cualquiera que sea. La poesía, la escritura, la narrativa, la música, el teatro, la fotografía, el video, etc. Vinculadas a procesos de participación político-social. Entonces, la práctica artística, como dice uno de los teóricos de apellido Nelson, dice cualquier creación artística es en sí misma ya un ejercicio de investigación de la práctica. Entonces, el arte es un ejercicio que se inscribe en esta nueva modalidad del estudio de la teoría de la práctica. Y aparece otra perspectiva que dice, sí, pero el arte también tiene que ver por su dimensión performática, no solo con los lugares donde se presentan, los teatros, sino también está inscrito en un comportamiento social mayor. Entonces es una performance social. En síntesis, la investigación de la práctica artística actualmente vincula dos grandes perspectivas. La teoría de la práctica como investigación, ¿verdad? Pero también los estudios del performance, como uno a veces y otro se contradicen o se complementan. En el caso nuestro, digamos, para Guatemala y para Latinoamérica, porque como usted bien mencionaba ya, Claudia, por ejemplo, hay avances muy notorios y muy satisfactorios en México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Argentina, que tiene ya sendos programas de formación de investigadores de la práctica artística. Ellos obviamente lo que hicieron fue mediar todo este corpus, digamos, podríamos decir, generado desde la aproximación muy occidental, y la mediaron al contexto latinoamericano. Y entonces la investigación de la práctica artística en Latinoamérica complementa esta contradicción que les había mencionado al decir que Latinoamérica es una posición política. Los artistas tomamos como investigadores un posicionamiento político anticolonial. Entonces la investigación de la práctica artística que estamos comenzando a construir acá con los compañeros está cabalmente dirigida a eso. Cómo desde Guatemala vamos a co-crear una metodología de investigación de la práctica artística nutrida por la etnomusicología, por supuesto, pero que esté mediada culturalmente y que sobre todo nos enseñe a investigarnos como artistas, para comenzar, para poder entonces ya bucear en este océano inexplorado de la investigación para la recuperación de la memoria histórica, artístico y poética en Guatemala, porque es algo que no se ha hecho hasta el momento. Sí, muy cierto. Francisco, ¿qué fue lo que te motivó a ti a participar en este curso? ¿Ya conocías del tema? Cuéntanos un poquito. Sí, Claudia, pues hubo muchas vertientes, digamos, o muchas motivaciones de distintos puntos, digamos. Uno puede ser el académico puramente, ya que, como decían por ahí, pues imparto la
asignatura de metodología de la investigación y asesoro los trabajos de graduación en la Facultad de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci. Ya hace más o menos unos 3 años, ¿no? Entonces, al ir asesorando los trabajos de graduación y siempre, procurando que existiera un aporte social, personal importante hacia la comunidad desde el punto de vista de los alumnos, me di cuenta que existían prácticas en otros países relacionadas justamente al trabajo de investigación de la práctica artística, algo que aquí simplemente no existe, ¿verdad? No está maduro. En un ambiente académico siempre es un ejercicio de investigación usual, ¿verdad? En donde se escribe un problema, se presenta la pregunta, se busca resolverlo de alguna manera y se tienen resultados, ¿no? En este caso, no estando alejados de esa misma metodología, nos centramos más bien hacia lo que somos como artistas, hacia cómo nos percibimos, hacia cómo nos formamos, desde dónde viene eso de ser artista, ¿no? El por qué. Y justamente esa es un poco como la segunda vertiente, ¿no? La segunda motivación que tuve, esa situación de mezclar o de que se juntan los mundos de la investigación y el quehacer artístico y el podernos comprender justamente como artistas, asumirnos como tal, digamos, porque en esta sociedad de alguna manera, aún a estas alturas el ser artista más se siente o se percibe como una afición, más que como una práctica profesional, como una forma de vida, como el asumirse como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo también viví esa situación, creo que nunca la voy a dejar de vivir, pero poco a poco, de alguna manera, este tipo de estudios, este tipo de prácticas, este tipo de guías y de conversaciones que finalmente tuvimos entre los compañeros, al menos ahora, es lo que finalmente me terminó de convencer, de darme cuenta que este tipo de ejercicios ayuda a eso, ¿no? A asumirse, a encontrarse y a comenzar ese ejercicio de la práctica artística de una forma formal, ¿sí? Siempre respaldados por una metodología de investigación y una metodología específica relacionada con esto. Como mencionaba, esta metodología es innovadora, ¿verdad, Fernando? Digamos, ¿cómo se genera la evidencia en este tipo de metodología, ¿verdad? Que tú hablabas de la metodología tradicional. ¿Qué diferencia hay? Bueno, lo que sucede es que cuando hablamos de la metodología tradicional estamos hablando siempre, ok, vamos a buscar un problema, vamos a buscar un vacío en el que yo pueda aportar y entonces generar una pregunta de investigación y los pasos que siguen, ¿verdad? Encontrar las variables, luego encontrar las variables, buscar de qué manera voy a buscar los objetivos, resolver esa pregunta. En este caso, la situación va un poco más al fondo, va un poco más porque hay una búsqueda hacia lo interno, desde el punto de vista del comenzar, por ejemplo, con los ejercicios autoetnográficos, ¿verdad? Que son poderosísimos, ¿verdad? Son una práctica importantísima para uno comprenderse, ¿verdad? Para uno entender que no es un capricho, que no es algo que tengo ganas de hacer, ¿no? Resulta que al hacer ejercicios autoetnográficos profundos, por ejemplo, como el que llevamos acá, nos lleva a comprender y a entender que hay un montón de motivantes de vida y de puntos específicos que están marcados y que están cicatrizados en nuestra memoria, que hicieron de alguna manera camino para llegar a ser lo que somos como artistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ya desde ese voltear, no solo ver hacia afuera, sino voltear a ver hacia nosotros mismos y poner un espejo y verse de esa forma autocrítica, para mí me resulta innovador, desde ese punto, ¿no? Y ya luego hay muchísimos más puntos de los que solamente Fernando nos puede hablar, ¿verdad? Como experto en la metodología, pero posiblemente esa haya sido la que a mí más me impactó, digamos. Es como una forma de validar, digamos, el quehacer del artista, ¿verdad? O sea, como recuperar, digamos, todo ese bagaje que se ha tenido durante todo el tiempo desde que inician, digamos, ¿verdad? Sí, Eso claro. me lleva a la otra pregunta. ¿Por qué es importante escribir y documentar la práctica artística, la individual y la colectiva, digamos, ¿verdad? Eso es algo muy importante en países como Guatemala, que ha sufrido, digamos, de tanta guerra, digamos, de todas estas situaciones que todos y todas sabemos.
Bueno, si me permite. Sí, por favor. Bueno, yo creo que la primera conexión que yo tuve con lo interesante del método se da a partir de un estudio de caso que me tocó vivir en tiempo real. Es decir, tal vez valdría la pena que les comentara muy brevemente esta anécdota. Recordemos que en el 10 de mayo del 2013, cuando se dictó sentencia final por el genocidio cometido contra el pueblo maya Ixil en la Corte Suprema de Justicia, bueno, para la gran mayoría de quienes estábamos ahí, abro paréntesis, yo fui esa vez no como cantautor o como artista, sino como antropólogo, que formé parte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y que investigué cabalmente en el área de Ixil. Cerro paréntesis. El punto es que al final de esta sentencia histórica, obviamente la gran parte de quienes estábamos en la sala estábamos eufóricos, muy contentos, porque pensamos que no iba a pasar, y pasó. Bueno, entonces, pero había otros que no. Pero había otros que no. Bueno, y esto generó una tensión porque este pequeño grupo que apoyaba pues, a la persona que había sido juzgada estaba aprovechando una tensión que se generó ahí entre los periodistas que estaban impidiendo que la persona fuera trasladada a la prisión. Y comenzaron yo podría decir, a usufructuar este momento de tensión para querer darle al traste al fallo de la jueza Yasmín Barrios. Y en ese momento en que todo el mundo estaba percibiendo que iban a oír con él y todo el mundo ya empezando a impacientarse, pensamos que iba a generar una cuestión tensa. Y yo estaba ahí, pues, petrificado, emocionado, sin saber qué hacer. Y una compañera que estaba detrás, que también es una investigadora, activista, junto a otras dos activistas mayas, ella se llama Estela Jocón, estaba también Joana Molul y estaba también Raquel de León, tres compañeras indígenas activistas, cerca mío, y cuando estaba pasando este momento de tensión me tocaron el hombro y me dijeron: Fernando, cante, aquí solo queremos ser humanos. Este es el momento de cantar esa canción. Bueno, yo dije, no es el momento porque estamos en un tribunal, no, pero es el momento, claro que sí. Bueno, yo les dije, ¿ustedes me ayudan? Sí. Entonces, comenzamos. Y esto distendió un poquito esa tensión, y cuando, por razones también, yo diría, de diáspora bastante asociadas a lo político, yo me tuve que ir a Irlanda hace 8 años, y soy finalmente aceptado al programa de etnomusicología para la justicia social. Yo propongo estudiar ese tema de caso, que es absolutamente etnomusicológico, es decir, porque yo no sabía que existía esta intersección entre música y justicia social hasta entonces. Pero cuando pasó eso, yo dije, ¿esto qué es? Esto es algo raro. Y lo propongo y bueno, me lo aceptan. Y ahí entonces, este performance en tiempo real, espontáneo, de cómo una canción es demandada socialmente para mediar por su capacidad y su agencia sonora política y vibratoria, es cabalmente un tema de caso que conecta los grandes conceptos de la etnomusicología relacionadas al comportamiento social y político. Y eso precisamente me hizo darme cuenta de la necesidad de reposicionar el canto social dentro de la historia, no solo de la guerra interna, sino de la posguerra. Y luego eso llevó a entender el cómo poder hacerlo desde los artistas mismos, porque en esta búsqueda casi siempre una de las cuestiones que se mira de soslayo en estos procesos bastante rígidos de la justicia es que todas las prácticas locales, digamos, de afrontamiento del dolor o del trauma social, todas las sabidurías locales, todas las prácticas musicales locales, dicen los especialistas de por aquellos países, que eso no aportan nada al proceso, porque son performáticos, o sea, lo ven con un soslayo a partir de su performance. Y este tema demostró que no. Este tema más o menos fue, contado de tal manera que
coincide con todas las categorías de la ciencia social. Hice 20 entrevistas etnográficas con diversos actores. Cuando estábamos en esa conversación, ellos me preguntaban a mí también, ¿pero cómo comenzó el canto? Porque nadie sabía. Entonces yo me di cuenta que la etnografía tradicional, para responder a la pregunta, no iba a ser suficiente. Entonces yo tuve que complementar mi propia práctica, mi propia visión como autoetnógrafo. Es decir, estaba metido en un proceso que demandaba otra. Entonces yo ahí descubrí la práctica autoetnográfica. Y entonces, digamos, es innovador en nuestros días en Guatemala, pero ya es una práctica bastante extendida en otros países. Ya la autoetnografía, que es esta manera de complementar e innovar la etnografía tradicional, más allá de sus fronteras habituales, como dice una profesora mía, es como romper un poquito esa frontera y esa jerarquía que tiene el etnógrafo de ver a los otros desde fuera, desde su escritorio, ¿verdad? Tomarles la foto, después estudiarlos, pues con esa autoridad yo soy el único que puede decir qué está pasando ahí. La autoetnografía dice no, la autoetnografía sitúa al investigador dentro de su comunidad de estudio para poder hablar no de la comunidad, sino de su propia práctica dentro de la comunidad. Entonces la autoetnografía es como que usted se tomara una selfie etnográfica, usted ya aparece en la foto de su comunidad. Y claro, esto ha generado mucha discusión porque todavía está delimitando bien sus alcances, sus riesgos, pero sí está dando lugar a que la práctica artística se posicione al frente de los procesos artísticos vinculados a comportamientos políticos. Yo creo que ese es el síntesis, bueno, tan sintético, pero por ahí va la cuestión de la imagen. Bueno, pero es un reconocimiento, digamos, a la práctica artística, sea cual sea, ¿verdad? O sea, que también cuentan una historia. Digamos. Absolutamente. ¿Cuántas canciones o música hay que relatan hechos que han pasado, ¿verdad? O sea, incluso no solo temas de protesta en sí, sino que hay todo tipo de expresiones artísticas que pueda, el teatro, digamos, también, cuánto no ha expresado de la historia, de la memoria del país, ¿verdad? Exacto, sí, ese es cabalmente su rol, diría yo. Y entonces, ¿esto cómo contribuye al rescate de la memoria histórica y poética en Guatemala? ¿Quién de los dos quisiera contestar? A mí me gustaría... Podemos dividir ahí la respuesta, con mucho gusto. Es que sucede, primero, justamente yo lo ponía ahí en mi informe final y es algo que discutimos. Yo siento y estoy convencido de que en este país el hacer arte de por sí, más aún el arte comprometido, es un acto de rebeldía completo, ¿verdad? Tenemos todo en contra, todo en contra. Y entonces no solo la carga social, el hecho de ver al músico o al escritor, alguien como un aficionado, como mencioné hace un momento, es como que te dirán, bueno, sí, soy músico, pero ¿y qué más haces? O sea, ¿y qué haces para vivir, verdad? ¿Verdad? De eso no puedes vivir, ¿verdad? Entonces ya asumen completamente que eso no es una profesión. Entonces, desde el mismo punto de uno como persona, asumirse entonces y tomar esa posición de un ser, de un profesional en una práctica artística específica, partamos desde eso, hacia luego el proceso mismo, llevar a conocer entonces más profundamente la historia, más profundamente los hechos que nos marcan, las situaciones que nos hacen, los hechos que hemos vivido propiamente, y hacerlos entonces un punto, una especie de trampolín sobre el cual nosotros podemos basar esa práctica, ese discurso y esa forma de decir las cosas, ¿no? Hay muchísimo del que hablar, ¿verdad? Hay mucha historia que no se cuenta, ni siquiera en los medios oficiales, ¿verdad? Hemos vivido en la oscuridad de nuestra historia, inclusive la historia de nuestros ancestros, desde el punto de vista de decir, ok, me parece más importante que estudies la historia de Europa a que leas el Popol Vuh, ¿verdad? Eso no importa, me importa más eso, ¿no? Exactamente. Entonces, comencemos por eso, ¿no? Comencemos por que el sistema mismo hace que nos neguemos a nosotros, ¿verdad? Que no nos conozcamos. Que no nos reconozcamos. Este tipo de experiencias me parece que lo que hace es, ok, pongamos un espejo
centrémonos en nosotros, asumámonos, estudiémonos y veamos todo eso que ha pasado y cómo nosotros mismos tenemos las armas para poder quitarle el polvo y hacer que toda la gente también lo pueda ver, ¿no? Sí, interesante. Sí, a mí me gustaría cabalmente solo complementar un poquitito lo que dijo Francisco, porque me hace recordar cabal la metodología de Paulo Freire, de la metodología del oprimido. Y esto tiene mucho de eso. Paulo Freire dice que la manera de alfabetizar a quienes han sido excluidos de la educación formal es enseñarles a escribir, ¿sí? Y a leer, pero a escribir su propio nombre. Entonces la pedagogía del oprimido comienza por enseñarle a las personas a escribir su nombre, a poder leerlo, o sea, a situarse. Y la metodología de la práctica artística es lo mismo, por lo que ya dijo Francisco, ¿no? El artista tiene que aprender que toda esta exclusión, todo este prejuicio que está bastante diseminado en la sociedad, pasa porque él tiene que aprender las herramientas teórico-sociales, conceptuales, para posicionarse, en primer lugar. Y luego de que se posiciona, se escribe como artista en sí, ya va a poder tener las herramientas, los elementos para poder entonces investigar y escribir a otros artistas que no existen más precisamente por esta larga historia de represión. Entonces la vinculación de esta metodología de investigación de la práctica artística para el rescate de la memoria histórica, artística y poética en Guatemala, yo creo que radica en esto, en cómo los artistas tenemos que ser los que co-creemos nuestro método de investigación de los artistas, porque habría que mencionar dos ejemplos muy concretos, sin menoscabar obviamente los grandes esfuerzos que ha habido ya en los informes de memoria histórica en Guatemala. Uno entra a las bases de datos y pone los nombres de los poetas desaparecidos. Uno escribe en la base de datos Alaí de Fopa y aparece, no tenemos datos. Ponemos Otto René Castillo, no tenemos datos. Luis de León, no tenemos datos. Es decir, no han, estado interesados en investigar el papel de los artistas desaparecidos en este contexto. Entonces somos los artistas, académicos, creadores, los que tenemos que hacer. Bueno, eso estamos empezando a hacer desde Flaxo, ¿verdad? Con este nuevo programa, que esperamos pues tenga muchos años de vida y de frutos, ¿verdad? Claro. En el marco de este programa, pues vamos a lanzar un nuevo curso, bueno, una segunda edición del curso de metodología para la práctica artística, que ya pues terminó la primera promoción, ¿verdad? Por eso acá nos acompaña Francisco, que le pediría también que nos comentara, ya que terminó el curso, qué aprendizajes él reconocería como más importantes en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero no sé si más en este caso desde la práctica artística en sí, ¿verdad? Como para recuperar y ver que otros artistas se suman, ¿verdad? Que claro, no tengan el miedo de hacer el trabajo que se plantea acá, ¿verdad? Entonces, cuéntanos. Bueno, definitivamente, ¿qué salidas tengo? Hay salidas en distintos ámbitos, ¿no? Primero, desde el punto de vista personal, bueno, siempre he estado activo desde el punto de vista del aprendizaje, soy un aprendiz eterno, ¿no? Me encanta aprender, siempre estoy recibiendo cursos de distintas cosas, tanto en mi trabajo como ingeniero, como científico de datos, como del lado de la música, licenciatura y esas cosas también. Y las ciencias sociales que de alguna manera pues entran, ¿no? Y se complementan en este caso. Creo que una de las principales cosas y que yo vi durante las reuniones que teníamos era justamente que los artistas de alguna manera también actuamos, bueno, como es nuestra sociedad está fragmentada, ¿no? Definitivamente está fragmentada. Y los artistas no somos ajenos a eso. Estamos cada quien por su lado viendo qué hacemos.
Pero este tipo de convocatorias de alguna manera también crean comunidad dentro de los artistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque discutimos nuestras prácticas, vemos que todos tenemos dificultades comunes, que todos tenemos dudas comunes, incertidumbres comunes, y de alguna manera el hacer comunidad como artistas, digamos, ese conglomerado de alguna manera lo hace a uno sentirse acompañado y pues poder de alguna manera ser como hasta más productivo, ¿no? En el momento de hacer arte multidisciplinario, de pronto, cosas así que puedan surgir como iniciativas propias del curso como tal, ¿no? Eso podría ser una de las salidas. Segunda, ya desde el punto de vista personal y el autoaprendizaje y eso, ese mismo reconocimiento, ¿no? El afianzar el reconocimiento, el reconocerme como tal que tanto me ha costado por vivir en estos dos mundos, al mismo tiempo navegar en dos aguas que finalmente las aguas nunca están separadas, ¿no? O sea, se juntan, se mezclan, ¿no? Entonces yo vivo en esa frontera, ¿verdad? Justamente. Y entonces el vivir en esa frontera de alguna manera me creaba muchas incertidumbres. ¿Qué soy? ¿Verdad? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? Pero resulta que puedo hacer las dos cosas. O sea, resulta que uno de alguna manera puede asumirse como un ser multidisciplinario también, ¿no? Y poder hacer, a pesar de la multidisciplinariedad, poder hacerlas con rigor, bien, con formalidad, con método, ¿no? Esa es la idea. Y entonces eso creo que son los principales aprendizajes que posiblemente tanto personal como gremialmente me podría llevar de esta primera experiencia. ¿Y usted, Fernando, qué nos diría de esta primera experiencia? Si nos comenta qué prácticas artísticas tenían los estudiantes. Y en esta primera cohorte tuvimos la dicha de aprender conjuntamente. Entonces yo creo que en esta primera cohorte del primer curso ganamos muchísimos aprendizajes y yo estoy muy complacido porque creo que eso valida la pertinencia y la relevancia que esto puede ir adquiriendo en Guatemala. Sí, yo le preguntaba sobre las prácticas artísticas porque para que se animen, ¿verdad? O sea, es para todo tipo de práctica artística, no es una exclusivamente, ¿verdad? No. Y digamos, y no se necesita tener un conocimiento previo, ¿verdad? Ya el artista en sí mismo tiene conocimiento. De metodología de investigación no. de algo muy específico, ¿verdad? Lo que sí es una práctica artística. Exactamente. Ese es el único requisito. Sí, exactamente, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, para que se animen a incorporarse a la nueva promoción, que ya estará pronta a salir en el Facebook y en las redes sociales de Flaxo, ¿verdad? Y también comentarles que vamos a seguir teniendo el apoyo de la Universidad de Limerick, que está en Irlanda, ¿verdad? Con el apoyo de docentes, profesoras que están allá, que están en la fase del estudio doctoral de Fernando, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a tener una serie de conferencias a las cuales también les vamos a estar invitando. De verdad es un gusto tenerlos acá y esperamos tener una nueva promoción de esta práctica artística y tener nuevos resultados y seguir con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.